Amigos y hermanos en Cristo, vamos a leer la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes, el capítulo 12. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 25 hasta el final, hasta el versículo 33. Dice así la Sagrada Escritura: Entonces reedificó Jeroboam a Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: Ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno de esos becerros de oro, uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. E hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar, e hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Que el Señor añada su bendición a la palabra suya y nos bendiga a todos los que vamos a participar en la meditación y el comentario de esta porción de las Escrituras. Dice en el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, el versículo 44, estas palabras: Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. ¡Qué palabra! A veces nuestra naturaleza mala, nuestra naturaleza carnal, quiere elevarse por encima de los demás, quiere figurar, quiere aparentar, quiere primerear en estar arriba a todos los demás. Pero la Escritura dice: el que quiera ser así el primero tendrá que ser siervo. Allí debemos empezar, sirviendo, y el que sirve, el Señor lo ensalzará, sin duda alguna. Jeroboam era siervo o mayordomo de Salomón, así se lee en este mismo libro de Primera Reyes, el capítulo 11, el versículo 26. Era su administrador, su siervo, su mayordomo. Y Dios le ensalzó para que fuese rey de Israel, para así, de esa manera, al ensalzarlo al siervo como rey, castigar la apostasía de Salomón, no en vida de Salomón, sino en sus descendientes,
ellos iban a sufrir el castigo. Un tiempo, Jeroboam tuvo que huir a Egipto, así dice el versículo 40, y es posible que allí en Egipto haya sido influenciado por lo que vio en materia de religión, porque en Egipto había dioses para todo, ídolos para todo. Muerto Salomón, Jeroboam volvió a su tierra y encontró el escenario preparado para que asumiera el poder. Pues Roboam, hijo de Salomón, un joven insensato, por su conducta insensata, había alejado a todo Israel, con la excepción de las tribus de Judá y Benjamín. Así quedó el reino dividido en dos, y de aquí en adelante, en la historia bíblica, de aquí en adelante leemos de dos reinos, del reino de Israel y el reino de Judá. Ahora, tres cosas sobresalen de este personaje, de Jeroboam. Primero, Jeroboam, el siervo hecho rey. En segundo lugar, Jeroboam, el inventor de novedades religiosas. Y en tercer lugar, Jeroboam, el hombre de infeliz memoria. Considerando el primer punto, a Jeroboam, el siervo hecho rey, aunque fue la divina providencia que colocó a Jeroboam en el alto puesto de rey de Israel, él no supo apreciar esta gracia, sino que empleó la oportunidad para adelantar sus propias ambiciones. Dios le había dicho: si prestares oído a todas las cosas que te mandaré y anduvieres en mis caminos, yo estaré contigo, etc. Haciéndole una oferta casi tan buena como la que Dios había hecho a David. Pero Jeroboam prefirió seguir los dictámenes de su propio corazón. Queridos hermanos que me están escuchando, si Dios ha mostrado su gracia para con nosotros, salvándonos y ensalzándonos para que le honremos, siendo obedientes y sumisos a su voluntad. Sigamos este consejo. Procuremos nosotros, ya que Dios nos ha salvado, Dios nos ha honrado, Dios nos ha recibido a misericordia, Dios nos ha constituido hijos de Dios, herederos con Cristo. ¿Qué más necesitamos sino ser agradecidos con una vida sumisa al Señor? En segundo lugar, dijimos, Jeroboam resultó ser inventor de novedades religiosas. Desconfiando Jeroboam de la promesa de Dios y fiándose de sus propios cálculos, creyó Jeroboam que la unidad religiosa del pueblo y el reconocimiento de Jerusalén como único centro del culto de Jehová eran contrarios a sus intereses. Con fingida consideración por la comodidad, esa fue la consideración fingida que él tuvo, que estaba poniéndose del lado del pueblo, que no vayan a Jerusalén, que tengan comodidad, y para ello hizo los 2 becerros de oro. Estableció 2 nuevos centros de culto, uno en Dan, al norte del país, y otro en Betel, hacia el sur. Se preguntaba él,
¿Por qué tenían que ir todos a Jerusalén? ¿No era lo mismo adorar en Dan o en Betel? En Jerusalén estaba el templo y el altar y el sacerdocio, todo divinamente ordenado. Pero para Jeroboam todo eso estaba de más. Él tenía sus propias ideas sobre religión. No hay que ser de tan estrecho criterio, seguramente era su manera de razonar. Él diría así: también de otras religiones hay que aprender algo. Hemos escuchado alguna vez a algunos jóvenes decir: pero hermano, ¿por qué somos tan cerrados? Yo estuve en tal iglesia, en aquella otra iglesia, y allí son más abiertos, de criterio más amplio. Permiten que los jóvenes hagan cosas para atraerse el uno al otro. Seguramente de la misma manera pensaba Jeroboam. Hay que aprender algo de las otras religiones. Y seguro aprendió en Egipto cuando estuvo allá en el exilio. Y es así que instaló 2 becerros de oro para representar a Jehová. Imagínese, 2 becerros, 2 ídolos de oro para representar al Dios de la gloria. Uno en Dan y el otro en Betel. También, otro invento suyo, ordenó sacerdotes, aunque no fuesen del linaje sacerdotal de la tribu de Leví, para funcionar en los altos, lugares altos en las montañas, en las colinas, lugares que él había fabricado. Y asimismo se instaló como sumo sacerdote, él, para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Y en imitación del verdadero culto que aún se practicaba en Judá, instituyó una solemnidad o fiesta anual para el 8º mes, el mes que él había inventado de su corazón, dice la Escritura, siendo que Dios había ordenado esa fiesta para el 7º mes. Así se lee en Levíticos 23, versículo 34. Con todo eso, estaba contento Jeroboam. El comentario divino es que esto, lean de nuevo el versículo 30, esto fue ocasión de pecado. Conviene recalcar que la inmensa mayoría de las prácticas religiosas de la cristiandad moderna, llámense ritos, liturgias, sacerdocio, fiestas, etc., son igualmente de invención humana y ningún apoyo tienen en la palabra de Dios. En tercer lugar, nuestro pensamiento, el último, que Jeroboam resultó el hombre de infeliz memoria. Desde Judá, Dios envió un siervo suyo para reprender a Jeroboam y profetizar contra el altar que él había levantado en Betel. Y vale la pena seguir leyendo en este primer libro de los Reyes, el capítulo 13. Y ese varón de Dios pronunció una notable profecía acerca de lo que haría el buen rey Josías 350 años más tarde. Lean segundo libro de los Reyes, capítulo 23, los versos 15 al 16, lo que hizo con ese altar Josías, el buen rey. Esto lo profetizó el varón que vino de Judá. Lean el capítulo 13. El varón de Dios no quiso asociarse con Betel en ninguna manera y dijo que ni comería pan ni bebería agua allí en Betel, aunque Betel quiere decir casa de Dios. Aunque lleve esa facha, casa de Dios. ¿Cuántas casas de Dios las iglesias se han corrompido? Han abandonado los principios escriturales.
y los creyentes son los culpables, los guías espirituales que permiten, toleran y aceptan cualquier cosa al margen de las Escrituras. Las consecuencias para Jeroboam de toda esta maldad eran graves, pues su casa, dice la Biblia, su casa fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Y repetidas veces se recuerda en las Escrituras que Jeroboam fue el que hizo pecar a Israel. Así se lee en el capítulo 14, versículo 16 de Primera Reyes. También en este primer libro de Reyes se lee en el capítulo 15, verso 30, en el capítulo 16, versículo 19 y 26. Se dice Jeroboam es el que hizo pecar a Israel. Y nosotros, hermanos, tú que estás en la asamblea, cuando ves que se está admitiendo, aceptando innovaciones que no están en la palabra de Dios, ¿te callas? El silencio para no estar en peleas, para no reñir con nadie, aceptas lo que se introduzca. ¿Cómo vamos a ser recordados tú y yo? ¿Por nuestra fidelidad y amor a la palabra del Señor? ¿O por ser creyentes complacientes que ceden y se van con la mayoría que está equivocada? Que el Señor nos guarde. Deja un mensaje bastante claro Jeroboam por su ambición fatal.